Buenas, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde gran manera. En esta hermosa tarde venimos nuevamente a glorificar el nombre de Dios y darles la bienvenida a esto que se llama Jóvenes en su presencia. Le habla su hermano en Cristo, Jimmy Herrera, que les ama mucho y que se goza de poder llevarles una palabra de bendición para sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca de un tema bastante tremendo que lleva como título ¿cuál es tu temor? ¿O a qué le temes? Y quiero leer para ustedes la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Gloria a Dios. Acompáñame en oración. Queremos poner estas manos de Dios para que Dios tome el control y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, así como lo fue para mí. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por esta hermosa tarde, Dios, que me permites llegar delante de ti, Señor, poder predicar tu palabra, Dios, expresarla, y que muchas personas, en especial los jóvenes, sean bendecidos a través de esta tu palabra, Dios. Hoy quiero darte la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres nuestro Dios, y porque tu bendición siempre está sobre nuestras vidas. Que tu palabra haya cabida en cada corazón, que tu palabra, Señor, sea de bendición, que corra y sea glorificada, Dios, porque para la gloria y honra de tu nombre, hacemos esto, Dios mío. Llevamos el mensaje de bendición para las naciones. Hoy bendigo a cada joven, cada persona que escucha, que presta oído, Señor, y su corazón atento a lo que tú quieres decirle en esta hermosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús colocamos esta palabra y coloco mi vida en tus manos, Señor, para que hables tú y que no sea yo, Señor. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. El mundo tiene miedo. Y el miedo fue infundido en la humanidad desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, eso aprovechó Satanás para introducir el miedo en la humanidad. Podemos ver que después que Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo. O sea que podemos decir que el miedo se activó después del pecado. En ese momento fue arraigado en toda la humanidad el temor, el miedo. No conozco a nadie que me diga que no le haya tenido miedo o temor a algo o a alguien, o a un periodo de su vida que le haya acontecido cualquier cosa. Ese miedo lo ha utilizado Satanás como una arma poderosa para destruir, para matar, para hacer grandes huecos en la vida del hombre. Y me llama poderosamente la atención porque en la vida del joven, del adolescente, es donde es más fuertemente atacado. Esta arma el diablo la utiliza para todos, niños, jóvenes, ancianos, adultos, es para todos. Él no mide posición social, posición económica. De alguna u otra forma infunde miedo a la humanidad, a nuestras vidas. El miedo siempre va a estar ahí. Esa es una arma poderosa que usa Satanás, nuestro enemigo, para crear zozobra,
desosiego, tristeza, angustia, sentimientos negativos, incluso hasta la muerte. El miedo es una arma letal que usa Satanás, nuestro enemigo, para destruirnos y para que podamos menguar aún en nuestro crecimiento en Dios. Porque aún a la iglesia de Jesucristo, Él utiliza esta arma para destruirlo o para tratar de impedir que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Él utiliza esta arma para arruinar a las personas, para arruinar a la vida, y como fin es llevarla aún hasta la muerte. Pero, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tiene miedo el joven o el adolescente? Aquí tengo un listado donde podemos ver que el joven o las personas tienen miedo al fracaso, al bullying, al rechazo, a la soledad, a la angustia. Hay muchos jóvenes que le tienen miedo a la oscuridad. Hay muchos jóvenes, adolescentes que le tienen miedo a hacer el ridículo. Hay muchos jóvenes que le tienen miedo a lo desconocido, al pasado. Incluso hay jóvenes que le tienen miedo al futuro. Conozco personas que por dejarse llevar o dejarse infundir miedo en sus vidas, hoy están destruidas, están lamentablemente mal. Porque lamentablemente el diablo utiliza esta arma y en muchos ha sido efectuado de tal manera que ha arruinado, ha destruido y ha matado a muchas personas. Podríamos decir que el miedo es la patología historial de la humanidad, pero golpea más fuerte a los jóvenes, a los adolescentes. Científicamente podemos decir, según estudios, el miedo produce más de 1.400 reacciones químicas y más de 30 hormonas que enferman y matan. Cosa tremenda es el miedo, cosa tremenda el temor, el pavor. Pero vamos a llevar esto a la luz de la palabra de Dios. Vamos a llevar esto a la luz de lo que Dios nos enseña. Podemos ver que Adán y Eva tuvieron miedo cuando pecaron delante de Dios. Abraham tuvo miedo de decir que Sara era su esposa, porque temía que en el pueblo donde llegaron, Sara era hermosa, tenía miedo de que lo hubiesen matado, y mintió por ese miedo. Podemos ver el miedo en Moisés cuando fue descubierto que mató al egipcio y tuvo que salir huyendo. Tuvo miedo. Podemos ver a el profeta Elías. Podemos ver incluso a los mismos apóstoles. Cuando Jesús caminaba por las aguas, tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma. El mismo Pedro tuvo miedo. Dice que al hundirse, cuando Jesús le dice, ven, camina. Cuando estaba caminando, él tuvo miedo y se hundía. E incluso tuvieron miedo los discípulos cuando apresaron a Jesús y se dispersaron. Me llama poderosamente la atención lo de Pedro, porque Pedro le dijo,
no te voy a negar. Pero tuvo miedo y lo negó. Porque sí, era verdad que tenía que cumplirse la palabra de Dios, que Jesús le dijo, me vas a negar. Pero Pedro no estaba contento. Ay, sí, estoy alegre porque Jesús tiene que cumplirse la palabra y estoy contento en negándolo. No, tuvo miedo. Él tenía una hija. Y viendo lo que le estaba pasando el maestro, tenía temor de que le pudiera pasar lo mismo a él. Hay muchos miedos en la humanidad que han sido infundidos por el enemigo. Pero cuando dijo que ataca fuertemente a los jóvenes, Pablo le habló a Timoteo y le dijo en segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Pelea la buena batalla de la fe. Pero él estaba diciendo a Timoteo, no te dé miedo dar testimonio. No te dé miedo dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la victoria en Cristo, en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Se los voy a buscar aquí para leérselo más rápido en Timoteo. Porque una palabra poderosa que Pablo le infundió en Timoteo. Timoteo, al igual que tú, al igual que yo, un jovencito de 17 años que pasó lo bueno porque fue enseñado por Dios, por su mamá y por su abuela. Y gloria a Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Uno de los temores más tremendos que tienen los jóvenes ahora mismo, hoy en día, es el temor de servirle a Dios. Es el temor de hacer algo bueno para Dios. Yo le entregué mi corazón a Cristo a los 17 años. Un agosto de 1999. Y al mes, para la gloria de Dios digo esto, al mes ya estaba predicando la palabra de Dios. Y a los 3 meses, un 7 de noviembre de ese mismo año, ya estaba bajando las aguas y me bauticé para la gloria de Dios. Porque el bautismo Dios lo utiliza ¿para qué? Para confesar públicamente de que le perteneces a Él. Yo entendí el llamado y me daba temor, sí, me dio miedo el predicar el evangelio al principio. ¿Qué dirán mis amigos con los que siempre anduve? ¿Qué pensarán? Tenía miedo al ridículo, al quedar en ridículo, al que la gente pensara mal de mí. El diablo colocando su cuota de temor y miedo en mí para detener lo que Dios iba a empezar en mi vida. Pero confié a la palabra de Dios, me aferré a lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras y prediqué el Evangelio de Jesucristo, y hasta el sol de hoy sigo predicando el Evangelio de Jesucristo para la gloria y honra de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Quería tocar este ejemplo de Timoteo, porque Timoteo, al igual que tu joven, era un joven que estaba empezando su vida y se le entregó a Dios para glorificar el nombre de Él, el mismo Dios,
y para llevar una vida conforme su palabra. ¿Será que vivió una juventud triste, aburrida o llena de temores porque era joven? No, se aferró a Dios, le creyó a Dios y depositó su confianza en Él para vencer todo temor infundido por el enemigo. Tomaba este ejemplo y quiero tomar otro ejemplo poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. El ejemplo de David. En 1 de Samuel, capítulo 17, nos habla de la historia de David y Goliat. Un jovencito, un pastor de ovejas. Pero me llama poderosamente la atención porque el pueblo de Dios, el gran ejército de Israel, estaba atemorizada. Cuando oyeron las palabras de Goliat desafiando el pueblo de Israel, dice la escritura que tuvieron un gran temor, y se los voy a leer. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era un hombre grandote que superaba la estatura promedio de todos los soldados de Israel. Todos tenían temor, tenían miedo de enfrentarse a aquel gigante. Pero David, un jovencito lleno de Dios, que confiaba en Él, que tenía su fe puesta en Él, se levantó y dijo: yo iré, yo quiero pelear con Él. ¿Quién se cree este incircunciso para venir a desafiar el pueblo de Dios? Me gozo porque Dios en su misericordia infundió un gran valor en este jovencito para desafiar a un hombre de guerra. Dice en la escritura, aquí mismo, si usted se lee Primera de Samuel capítulo 17, Goliat era un guerrero que peleaba desde su juventud. Era un hombre experimentado en guerra. Era un hombre que sabía y había matado X cantidad de personas. David, las únicas experiencias que tenía en guerra era cuando peleaba con osos, con leones, para defender las ovejas de su padre. Pero no era eso. Era un hombre, era un jovencito lleno de Dios que se atrevió a confiar en Dios y a creerle a Él para que le diera la valentía de vencer a los osos, vencer a los leones, pero también a vencer a este incircunciso, a este hombre del diablo, este enviado de Satanás, que estaba infundiendo gran temor, gran miedo en los soldados, en el ejército israelita. Bendito sea el nombre del Señor. Me gozo porque David, este jovencito, peleando con las armas que Dios le dio. Hay dos armas poderosas que quiero entregarte, que sabe que están en la Sagrada Escritura, con las que podemos contrarrestar, con las que podemos enfrentar el miedo infundido por Satanás. Confiar en Él y creerle a Él. David tenía una confianza poderosa, firme en el Señor, de que si le había dado la victoria peleando contra estos animales para defender las ovejas de su padre, también le iba a dar la victoria sobre este gigante. Y me alegra porque Saúl le dice: pero tú eres muy muchacho. Dijo Saúl en el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él,
porque tú eres muchacho. Era un jovencito. Era un pelado. Era un jovencito que estaba lleno de Dios, lleno de esa confianza en Dios. Para vencer tus temores, para vencer tus miedos, para vencer tus angustias, todo lo que te atemoriza, usa estas dos grandes armas: confianza en Dios y la fe para creerle a Él. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 10 en la armadura de Dios? Tomando el escudo de la fe, con el cual podrás apagar todos los dardos del enemigo. Querido joven, querido hermano que me escuchas, ármate con la armadura de Dios para pelear contra este enemigo en común que tenemos, llamado temor, llamado miedo. Bendito sea el nombre del Señor. El primer paso para aprender a confiar en Él está sencilla y únicamente en la palabra de Dios. Usted se llena de confianza en Dios cuando usted lee, escudriña y pone por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras podemos encontrar palabras que nos traigan paz, tranquilidad y regocijo. Isaías 41:10 que dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, quien te sostiene, quien te da esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar palabras de poder que fortalecen nuestra confianza en Él. Si tú tienes una plena confianza, una confianza poderosa en Dios, fundada en una base poderosa que es la palabra de Dios, no hay temor que te venza, no hay miedo que te venza. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu más grande temor? Si tu confianza está puesta en Dios, no hay nada a qué temer. Ojo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué vino Jesús? Para darnos vida y vida en abundancia. No temas, yo estoy contigo. No temas, si yo vencí al mundo. No temas, yo estaré siempre contigo. La palabra de Dios encontramos palabras que fortalecen nuestra confianza en el que vive y reina por los siglos de los siglos. El que confía en el Señor vive tranquilo, vive en paz y se aleja de sus temores. Eso lo experimentó David. Lo experimentó David y me gozo poderosamente porque después que David mató a Goliat, armó un ejército pequeño que se llamaron, como título, que llamaron los guerreros de David. Cuando David venció a Goliat y los hombres que siguieron a David pudieron ver esta gran hazaña, dice que pelearon más adelante con otros gigantes, pero ya no había temor, ya no había miedo, ya había gente que tenía confianza en Dios, que se levantaba y se ponía en pie de batalla para decir: este es mi gigante, déjamelo a mí, yo me lo como vivo. Ya había gente que tenía la suficiente fe y confianza en el poder de Dios, infundido por una gran hazaña de un jovencito que se atrevió a darle pelea a un gigantón.
Dale pelea a todos tus gigantes. Alguien decía, a veces es necesario que Dios permita gigantes en nuestras vidas para despertar ese David que hay en nosotros, para despertar y poder sacar las armas poderosas que tenemos en Dios, que es poder tener la plena confianza en el poder de Dios y la fe que nos ayuda a apagar todos los dardos y a seguir adelante y avanzar en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, no tengas miedo, porque el miedo no proviene de Dios. Más bien esfuérzate, ármate de valor, cuida tu testimonio en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que lo alentó. ¿Para qué? Para llevar el evangelio de Jesucristo y para que muchos se arrepintiesen. Eso hizo Pablo con Timoteo. Y quedó registrado en las Sagradas Escrituras para darnos testimonio a nosotros y para darnos aliento de guardar nuestros testimonios y de seguir a un Cristo vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos hablando de confianza y de fe. Hay algo que tenemos que tener claro. No debemos dudar de la palabra de Dios. No debemos dudar de lo que escrito está en las Sagradas Escrituras. Porque descreer lo que el Señor ha colocado en su palabra es desilusionarlo. Sí, papito, como le dice el niño a su papá. Sí, papá, yo te quiero mucho, te amo mucho y te considero mucho, pero yo no creo, yo no te creo a ti, no tengo confianza en ti. Esto desilusionaría y quebrantaría al padre, porque cualquier padre quiere ser el orgullo de su hijo. Así es mismo es cuando tú no le crees a Dios. Lo desilusionas y creas gran tristeza en el corazón de Dios. Porque si muchos han vencido trayendo a colación y trayendo a su vida esta palabra, ¿por qué tú y yo no podemos vencer? ¿Cuál sería ese temor tan grande que no podemos vencer? Sí, yo sé que en el pasado muchas cosas pudieron pasar. Muchas cosas que quizás afectaron y están afectando tu vida y aún las llenan de temor. Una mala experiencia, un mal momento en el colegio, en la escuela, un ambiente horrible en tu casa de maltrato y situaciones que quizás vistes en tu hogar, que no quieres que se repitan en tu vida y te han llenado de ciertos temores. Pero la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios para vencer todos estos temores. Es indispensable caminar por fe. El apóstol Pablo dijo, el hombre de Dios caminamos por fe, no por vista. Tenemos que identificar que no podemos movernos por emociones o por sentimientos. ¿Por qué? Porque estas emociones y estos sentimientos no son constantes. Los sentimientos y las emociones te mueven por ratico. Si hoy estoy feliz y si estoy contento y amanecí de buen ánimo, voy a tener un excelente día y viva Jehová y aleluya y gloria a Dios. Pero si amanecí triste, si amanecí todo conjado, que no, hoy no va a ser un gran día, hoy voy a tener día malo o pesimismo, negativismo y cosas así.
Esto es cuando somos movidos por emociones o por sentimientos. Cuando somos movidos por la fe, sea que amanezcamos como queramos amanecer, vamos a llevar un día de victoria y de bendición. Porque si Él dijo que Él va a estar conmigo, y si Él dijo que Él me iba a bendecir, si Él dijo que iba a ayudarme en todo, debo poner mi confianza y fe en esto. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartirles 5 principios que David tenía claro para vencer al gigante Goliat. Como primer principio, la importancia de conocer a Dios. Es importante conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? En las Sagradas Escrituras. Ahí están. Entonces empieza a leer la palabra de Dios y está conociendo lo que Dios quiere y no quiere que nosotros hagamos. Este principio lo tenía David clarito. Ya que David no menguaba, no dudaba del poder de Dios. Porque no solamente estaba escrito, sino que ya lo venía poniendo por obra. Ya él estaba viendo la gloria de Dios en su mover. Él veía cómo Dios se movía a su favor cuando defendía aquellas ovejas de su casa, de la casa de su padre. Él conocía a Dios. Importante conocer a Jehová nuestro Dios. Como segundo punto, debemos conocer las armas con las que contamos. Confianza, fe, perseverancia, una excelente actitud delante de Dios. Usted no se le puede arrugar a Satanás cuando quiere infundirle miedo o temor en cualquiera sea la situación. Vemos mucha gente atemorizada, vemos mucha gente con gran miedo con este tema del COVID y la pandemia y el encerramiento, el desempleo. Vemos mucha gente que está siendo en gran manera atemorizada. Y es que es normal. Van a ver, el diablo va a mandar sus dardos para que te infundan miedo y temor. Pero tienes que saber con qué armas cuentas. Léete Efesios capítulo 10, donde habla acerca de la armadura de Dios, defendiéndonos con el escudo de la fe, con la espada de la palabra de Dios, con el apresto del Evangelio de Jesucristo. Cuando entendemos y conocemos las armas que tenemos en Dios, podemos darle batalla, podemos darle pelea a Satanás y saldremos victoriosos, porque el que pelea por nosotros es Él, el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el que no ha perdido ni una sola batalla. Este principio lo tenía fundamentado y bien parado David. Como tercer principio, necesitamos conocernos a nosotros mismos. David se conocía y sabía hasta dónde podría llegar. David sabía hasta dónde podía llegar en Dios. Hasta lo más alto. Porque con Cristo vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y lo puedes creer, di amén. Aleluya. Como cuarto principio, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. La gente, el ejército israelita estaba atemorizada viendo a ese hombre grandote, con esa espada grandota y estaban realmente atemorizadas por lo que estaban viendo. Y el pueblo de Israel que estaba allá también estaba atemorizada por lo que se oía
por lo que se oía de aquel gigante. Pero tremenda bendición cuando Dios le da la victoria a David sobre este incircunciso Goliat. No solamente trajo tranquilidad a David, sino a mucho pueblo. Somos llamados a vencer. Cuando superamos un temor, cuando superamos un miedo, no solamente estamos siendo bendecidos nosotros, sino a muchas personas a las cuales podemos ayudar sacándolas de esos temores. Hoy, para la gloria de Dios y honra, digo estas cosas. A muchas personas se han levantado porque para la gloria del Rey, Dios me ha sacado de muchos temores. Un temor tremendo era levantarme en un bus y predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso era temeroso, tremendo para mí. Eso, levantarme ahí de la silla y para la gloria de Dios lo hice y llevé el Evangelio de Jesucristo muchísimas veces. Y no solamente eso, sino que muchos jóvenes se animaron y también llevaron el Evangelio de Jesucristo en los buses. Gloria a Dios por eso. Y como último principio, nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre de Dios. El deseo de David era que el nombre de Dios fuese glorificado sobre aquella batalla. Cuando decidimos hacerle frente a nuestros temores, a nuestros miedos, tenemos que tener la firme convicción de que lo vamos a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado y para que el gozo esté en nuestras vidas. ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar el pueblo de Dios? Decía David. Déjenme, yo voy a pelear. Si ustedes tienen temor, yo sé a quién tengo, yo sé con quién cuento. Voy a pelear con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tenemos esto claro, cuando glorificamos el nombre de Dios en todo lo que hacemos o decimos, cuando le damos la gloria de Dios al salir de cualquier circunstancia de temor, somos ricamente bendecidos y recompensados con Dios, por Dios. Venga conmigo la palabra de Dios. El mismo capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 17, dice el versículo 25. Bueno, vamos a leer el 24 y 25. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había bendición cuando el que venciera aquel gigante. Y una bendición que Dios le dio a David porque se atrevió a pelear contra sus temores, contra sus miedos y a glorificar el nombre de Dios. Dice la Escritura, mire lo que dice. El rey le enriquecerá. En este tiempo, ¿quién es el rey? Jehová de los ejércitos. Él es nuestro rey. Jesús de Nazaret es el rey de reyes y señor de señores. Él te enriquecerá y te dará su hija. Su hija cuando es bendición. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había gran retribución. Había una recompensa poderosa para el que venciera a aquel gigante.
Si nos atrevemos a vencer nuestros miedos, si nos atrevemos a vencer nuestros temores, Dios va a recompensarte con eso. Dios va a traer bendición a tu vida. Y no solamente a tu vida, a los de tu casa. Dice que se le iban a perdonar los tributos a la casa de su padre, o sea, a la casa de David, a su padre y a sus hermanos. Y ellos no iban a pagar tributos, y ellos no iban a pagar deudas del Estado ni nada de esas cosas. A ellos no se les iba a cobrar, sino por el contrario, iban a ser bendecidos. Cuando sales de un temor, cuando vences tu miedo, Dios usa esa victoria para bendecirte a ti y bendecir a tu casa y a los que te siguen. Sí, tengo muchos seguidores en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Cuando ellos te vean ganar grandes batallas en Cristo Jesús, también serán bendecidos, porque ellos se atreverán a vencer cualquier temor o cualquier miedo que se le presente. Hoy le doy la gloria a Dios y la alabanza al Rey, porque he vencido muchos temores, muchos miedos. Y el diablo, ojo con esto, siempre va a intentar intimidarte, mandando sus dardos para que te atemoricen. Todo el tiempo pelea la buena batalla de la fe, decía Pablo. Es una pelea constante que tenemos que ir ganando día a día en el Señor. Pero eso sí, usando las armas que nos fueron entregadas, las sagradas escrituras, la confianza que tenemos en Él y la fe poderosa que tenemos en Él mismo. Amén. Gloria a Dios. Quiero terminar con esta palabra que dice: querido hermano, querido joven que estás escuchando este mensaje, el Señor Jesucristo quiere ayudarte a eliminar todos tus miedos. Déjale hoy mismo que lo haga. Pídeselo en oración. Confía en Él y Él lo hará. Así va a ser. Así va a ser. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a pelear por nosotros. ¿Quieres o le permites al Señor Jesús pelear por ti? Entrégale tus temores. Entrégale tus miedos. Tú los conoces. Dios las sabe. Y el diablo también. Pero el que nos ayuda a vencer es más poderoso. Es más grande. Él es el que te da la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que ores conmigo. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a atesorar esta palabra en nuestro corazón, porque Dios no quiere que tú vivas con miedo. Dios no quiere que vivas con temores. Sea cualquiera sea la circunstancia, la situación, Dios quiere que tú vivas confiado, bendecido, fortalecido en fe. Un jovencito, una jovencita llena de Dios, no hay nada que lo detenga. Por el contrario, somos llamados a vencer, porque con Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Señor y Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada joven, cada persona, cada hermano o hermana que está escuchando, Dios, porque es tu palabra, no la mía, Señor. Y yo sé que tú no quieres que nosotros vivamos una vida llena de temores ni miedos. Padre, tú conoces cada uno de sus luchas, de sus pruebas, a los que se enfrentan, Señor. Hoy quiero pedirte de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús, que les ayudes, Señor, que les fortalezcas, que les guardes, que fortalezcas su fe y confianza en ti, Señor, para que nada ni nadie impida que ellos puedan seguir avanzando en ti, Señor. Hoy te pido que les bendigas en gran manera, Señor, que les ayudes a salir de todos sus temores y de todos sus miedos,
y que puedan ser hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, llenas de tu poder y de bendición. Llévalos de victoria en victoria, llévalos de gloria en gloria, de bendición en bendición, porque a eso tú nos has llamado. Sabemos que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Contigo somos más que vencedores, Señor. Haz que tu palabra, Dios mío, haya cabida en nuestros corazones, Dios mío, para usar bien las armas, para usar bien las herramientas que nos has entregado y pelear la buena batalla de la fe. Levanta más Timoteo, Señor. Levanta más David. Hombres y mujeres que se atrevan a pelear contra cualquier gigante, contra cualquier temor, para glorificar tu nombre, Dios mío, y recibir la recompensa que trae bendición de parte tuya, Señor. Hoy bendigo a toda la iglesia de Jesucristo, la iglesia internacional en su presencia y plenitud de gozo. A cada joven, Señor, a cada persona que está escuchando, Dios mío, los bendigo con bendición de lo alto, Señor. Y declaro, Dios mío, la confianza poderosa para darle la victoria sobre cualquier cosa que estén pasando. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La iglesia de Jesucristo Internacional en su presencia y plenitud de gozo les ama, les amamos mucho y seguimos orando por ti porque creemos poderosamente que tú, joven, tú, jovencita, eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. Ricas y abundantes bendiciones. Nos vemos. Chaito.